Muy buenos días compañeros, mi nombre es Ulises Luque y yo les voy a hablar sobre el tema 11.4 que son malformaciones del globo ocular. Es un tema meramente muy extenso porque, como te lo vamos a mencionar, las malformaciones del globo ocular siempre acompañan a patologías genéticas. Es muy raro que no lo acompañe, entonces sí es un poquito extenso el tema, ¿verdad? Las manifestaciones oftalmológicas acompañan a múltiples patologías genéticas. Prácticamente podría decirse que no existe síndrome genético que no presente uno o varios de esos signos. En los adultos, las tres primeras causas de ceguera, debilidad visual o ambas, excluyendo las cataratas seniles, son de etiología genética, oftalmopatía diabética, degeneración macular senil y glaucoma. En niños mexicanos, la etiología genética corresponde alrededor del 50% de todas las patologías oftalmológicas de la infancia. Principalmente vamos a ver anoftalmos, es la ausencia completa de estructuras oculares, es una entidad clínica que se presenta muy poco. Su diagnóstico puede realizarse solo mediante el estudio histológico del contenido orbitario. La mayor parte de las veces que se diagnostica esta malformación congénita se trata en realidad de casos extremos de microoftalmos, siendo frecuente la combinación de anoftalmos y microoftalmos en el mismo individuo o bien entre los miembros de la misma familia, debido a que su verdadero diagnóstico solo puede hacerse a través del estudio histopatológico en el material de autopsias. Esta patología se analiza aquí en términos de anoftalmos clínico o microoftalmos intenso. Aquí podemos ver una imagen de un paciente con anoftalmos y vemos que pues el globo ocular está ausente en esta imagen, ¿verdad? Después seguimos con microoftalmos. Este término define un defecto en el que el tamaño total del globo ocular es más pequeño de lo normal, considerándose una longitud axial menor a 2 desviaciones estándar, en relación con lo normal para el grupo de edad de referencia, lo que equivale a una longitud axial menor de 19.2 milímetros al año de edad y menor de 20.9 milímetros en el adulto. Vamos a ver patologías del segmento anterior. Primeramente, segmento anterior, vamos a hablar sobre malformaciones de la córnea. En esta malformación, la córnea tiene un diámetro menor a 11 milímetros en un ojo de tamaño normal. La alteración puede presentarse aislada o junto con otras, como coloboma y membrana pulpular resistente. Megalocornea. Esta alteración es poco frecuente, se caracteriza por la presencia de una córnea muy grande, transparente y sin aumento de la presión intraocular. Por lo general es simétrica, bilateral y casi siempre ocurre en hombres. La herencia a menudo es ligada al cromosoma X recesivo, aunque también se ha descrito relacionado con el síndrome de Marfan, que se transmite de manera autosómica dominante, así como ectopia lentis y pupilar, que son características recesivas, autosómicas dominante o recesivo. La córnea plana es la pérdida de la curvatura de la córnea, hace que ésta sea casi plana. La esclera anterior puede estar también apianada. La córnea es más pequeña de lo normal y puede encontrarse opacidades corneales y otras alteraciones como colobomas y cataratas. El tipo de herencia puede ser autosómico dominante o recesivo, ¿verdad? Las distrofias epiteliales y de la membrana basal. Primeramente vamos a hablar como su nombre lo dice, la distrofia epitelial microquística de Cogan. En general, este trastorno se presenta pocas veces, aunque en algunos casos puede seguir un patrón de transmisión autosómico dominante. Se caracteriza por erosiones recidivantes que se inician en la adolescencia, es bilateral y puede presentar diferentes aspectos como vesículas grisáceas, intraepiteliales, opacidades grisáceas puntiformes, lesiones en huella digital, lesiones en carta geográfica o la presencia simultánea de varias de estas. La distrofia corneal epitelial o de Meesmann o distrofia epitelial juvenil hereditaria. Esta distrofia bilateral y asimétrica se transmite de manera autosómica dominante, se caracteriza por la presencia de microquistes intraepiteliales de la córnea, visibles al examen con la lámpara de hendidura en el primer año de vida, ¿verdad? Esto la puedes diagnosticar en el primer año de vida. Y por último, la erosión epitelial traumática recidivante se caracteriza por la aparición en la infancia de erosiones recidivantes con la presencia clínica de quistes epiteliales y bulas intraepiteliales. Después vamos a hablar sobre las distrofias del estroma ligadas a una mutación de las queratoepitelio. Principalmente vamos a hablar sobre la distrofia de
Dreis-Bucklers. La distrofia de corneal de Dreis-Bucklers es una enfermedad que se hereda de manera autosómica dominante, aparece durante los primeros 10 años de vida y se caracteriza por la presencia de opacidades reticuladas, subepiteliales y del estroma anterior, que presenta un aspecto en panal de miel. Después seguimos con la distrofia granular de Gounod número 1. Esta es una distrofia autosómica dominante bilateral y simétrica que se presenta en la infancia y en ocasiones va a afectar la disminución progresiva de la agudeza visual con episodios de erosiones epiteliales decididantes. Desde el punto de vista clínico se presenta como depósitos blanquecinos en copo de nieve separados por zonas de córnea sana, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre la distrofia en reja de tipo 1 o distrofia de Beaver-Haft-Dimmer. La distrofia autosómica dominante es bilateral y simétrica que se presenta en etapas muy tempranas de la vida, se manifiesta por erosiones decididantes y baja progresiva de la agudeza visual. En su forma típica, la córnea presenta una coloración amarillenta y es atravesada por las líneas cristalinas que pueden formar una verdadera reja. La distrofia de Avellino, esta rara distrofia se hereda de manera autosómica dominante, se presenta clínica e histológicamente como una combinación de la distrofia granular y de la distrofia en reja. La mutación R124 combina arginina por histidina en el codón 124. Después, las distrofias de la membrana de Bowman, no relacionadas con mutaciones en la queratoepitelina. Principalmente vamos a ver sobre la distrofia de Thiel-Behnke. El término de distrofia de Thiel-Behnke, empleado esencialmente por la escuela alemana, corresponde a la distrofia de panal de miel. La distrofia de Grayson-Willebrand es una distrofia poco común, cuyo aspecto clínico se parece mucho al de la distrofia de Dreis-Bucklers. Se distingue por la intensidad de la disminución de la agudeza visual y la regresa de las erosiones recidivantes. La distrofia anterior en mosaico de Vogt, distrofia muy rara que se presenta como una opacidad redondeada central localizada a nivel de la membrana de Bowman. La distrofia gelatinosa, esta amiloidosis primaria de la córnea, frecuente en muchos países, pero más en Japón, de transmisión hereditaria autosómica de recesiva, se manifiesta en el segundo decenio de la vida por lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento y visión borrosa, con o sin episodios de erosión epitelial, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre las distrofias endoteliales, principalmente la distrofia endotelial congénita hereditaria, por sus siglas es CHED. Esta distrofia, llamada frecuentemente CHED, pertenece a un grupo de distrofias en las que el denominador común es una alteración del desarrollo del endotelio de la córnea. Se presenta clínicamente como edema difuso de la córnea con engrosamiento de la membrana de Descemet que evoluciona con lentitud. La distrofia de Fuchs es un estadio precoz, las gotas endoteliales son visibles en el centro de la córnea, con el paso de los años aumenta de manera muy lenta y se dispone hacia la periferia de la córnea. Distrofia posterior polimorfa. Esta distrofia autosómica dominante se caracteriza por la presencia de formaciones vaculares o de engrosamientos desceméticos localizados o extendidos en la superficie de esta. Después vamos a hablar sobre la aniridia. La aniridia es una alteración panoocular bilateral con una incidencia de 1 en 64.000 casos o 1 en 96.000 casos. Junto con la ausencia del iris, en la mayor parte de los casos hay alteraciones de la córnea, que hay una opacidad, cristalino, dislocación, catarata o ambas, retina, displasia foveal, nervio óptico, hipoplasia o la cámara anterior, que es el glaucoma. La aniridia ocurre como una alteración fenotípicamente heterogénea, heredada por lo general de manera autosómica dominante. Un tercio de los casos de aniridia son esporádicos. Y aquí vemos una imagen donde podemos apreciar la falta de desarrollo del iris total o parcial. Y seguimos. El glaucoma, el término glaucoma incluye un conjunto de enfermedades oculares caracterizadas por neuropatía óptica con degeneración del nervio óptico relacionada con defectos del campo visual. Los pacientes afectados desarrollan excavación del nervio óptico causada por la degeneración de los axones de las células ganglionares de la retina. Aquí podemos ver un paciente con glaucoma, ¿verdad? Vemos cómo está deteriorado y está afectado, pues obviamente, la mayor parte del globo ocular.
Las cataratas congénitas, la transparencia y refracción del cristalino del ojo depende de las cristalinas, que son proteínas principalmente estructurales del cristalino. La pérdida de su transparencia se denomina catarata y se relaciona con la alteración de su microarquitectura. Las cataratas congénitas son una de las alteraciones del ojo que con más frecuencia producen ceguera o debilidad visual importante en la infancia. Su etiología puede ser genética o bien puede deberse a factores ambientales, ¿verdad? Y aquí vemos a un bebé con cataratas y vemos cómo el fondo se ve pues opacado. Después seguimos con atrofias coroideas. Las más características por los cambios definidos en fondo del ojo y el patrón hereditario son la coroideremia y la atrofia girata. La coroideremia se trata de una degeneración corioretiniana progresiva con herencia ligada al cromosoma X recesiva. La atrofia girata se trata de un padecimiento degenerativo de coroides y retina ocasionado por una deficiencia de la enzima omitin aminotransferasa. No es frecuente y se transmite con un patrón autosómico recesivo. La deficiencia enzimática produce hiperoretinemia y aminoaciduria que se detectan a través de un estudio metabólico específico. Y aquí podemos ver una imagen donde vemos una paciente con atrofia girata. Eso se ve con el oftalmoscopio, ¿verdad? El retinoblastoma es una neoplasia maligna hereditaria de retina, ocupa el primer lugar en la niñez con una incidencia de 1 en 15.000 casos hasta 1 en 34.000. El gen del retinoblastoma es un gen tumor supresor, se localiza en el cromosoma 13, región brazo corto, banda 14. Su localización fue posible mediante su identificación de alteraciones estructurales del cromosoma 13, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre los síndromes genéticos con repercusión ocular. Primeramente vemos albinismo, que se trata de un conjunto de síndromes con hipomelanosis secundarios a defectos en el metabolismo de la melanina. Existe un problema de la incorporación de la tirosina en el desarrollo de los melanosomas, que es la eumelanina y feomelanina. El síndrome de Alport se caracteriza por hematuria, daño renal progresivo hasta condicional, insuficiencia renal y sordera sensorio-neural. La insuficiencia renal ocurre alrededor de los 50 años, la sordera es el inicio de los tonos altos, ¿verdad? Aquí podemos ver el síndrome de Alport, cómo se ve en lo que es la mácula densa, pues un poco dañada y con opacidades. El síndrome de Armstrong, sus características son retinosis pigmentaria relacionadas con sordera, obesidad, diabetes mellitus y acantosis nigricans. Inicia en las primeras etapas de la retinosis pigmentaria y sordera de tipo neurosensorial. Después se presentan diabetes mellitus, nefritis crónica y en ocasiones cardiomiopatía. Las alteraciones visuales condicionan nistagmus y pérdida de la visión central en contraste con otras retinosis pigmentarias. El síndrome de Angelman, alteraciones oftalmológicas, disminución de la pigmentación coroidea, palidez o atrofia de la papila y manchas de Bushfield. En 40% de los casos se ha demostrado una lesión en el cromosoma 15, brazo corto, banda 11, la misma que se ha encontrado en el síndrome de Prader-Willi, con la diferencia de que en el síndrome de Angelman la lesión es de origen materno y en el otro es de origen paterno. Las diferencias clínicas se explican por el fenómeno de impronta genómica. Después seguimos con el síndrome de Bardet-Biedl, se caracteriza por obesidad, hipogonadismo, retraso mental, polidactilia, posaxial y retinosis pigmentaria, ¿verdad? Algunos pacientes desarrollan también maculopatía y por tanto pérdida de visión central. Es frecuente que presenten nistagmus. Algunos pacientes desarrollan en la vida adulta hipertensión arterial, glomerulonefritis y diabetes mellitus. Cornea de Lange, las alteraciones oftalmológicas que pueden presentar son miopía, atrofia óptica, coloboma de iris o nervio óptico, pupila excéntrica, nistagmus, microoftalmia, estrabismo y escleróticas azules. También ptosis palpebral y manifestaciones como la sinofris. La craneosinostosis, las manifestaciones oftalmológicas son importantes de las craneosinositosis, son ptosis ocular, hipertelorismo, ptosis palpebral y estrabismo, así como atrofia óptica secundaria. El síndrome de Alport, la sutura principalmente involucrada es la coronal, además de las alteraciones en cráneo y cara, presenta sindilactia cutánea y ósea en las 4 extremidades y malformaciones viscerales diversas, ¿verdad?
El síndrome de Cushing también presenta alteraciones craneoencefálicas de otras áreas del esqueleto y viscerales. Las manifestaciones oftalmológicas que se presentan son ptosis ocular, fisura antimonogloides, ptosis palpebral, nistagmus, exotropía y catarata. Esa es la más frecuente de las craneosinostosis y en la que se ha visto atrofia óptica como causante de ceguera a algunos pacientes. El síndrome de Sartre-Schultzen, esta craneosinostosis también es frecuente y causa alteraciones especialmente en los anexos oculares, por lo que se describe como síndrome que incluyen este tipo de alteraciones. El síndrome de displasia septo-óptica, las alteraciones oftalmológicas que se presentan son principalmente hipoplasia del nervio óptico, en algunos casos puede extinguir malformación oftalmológica más grave, e incluso se ha observado pacientes con microoftalmos. El síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Ehlers-Danlos es de realidad un conjunto de padecimientos que involucran el tejido conjuntivo. Se clasifica en 11 tipos de acuerdo con sus características clínicas y tipo de herencia. En general presentan hiperextendibilidad cutánea, hiperlaxitud, ligamentos que condicionan hipermovilidad articular, en algunos casos alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? La esclerosis tuberosa o síndrome de Bournville-Princh, alteraciones oftalmológicas. En alrededor del 50% de los casos existen amartomas retinianos elevados y multinodulares que suelen localizarse en los márgenes de la papila óptica, ¿verdad? La galactosemia, las manifestaciones clínicas son diferentes dependiendo de la deficiencia enzimática. La deficiencia de galactosinasa condiciona una enfermedad menos grave. En todas las variedades hay formaciones de cataratas, pero en la deficiencia de uridiltransferasa existen además vómitos, diarrea, hepatomegalia e ictericia. Desde los primeros días del nacimiento, la catarata se condiciona por cúmulo de galactilol. El síndrome de Gould-Henhard, en las estructuras oculares se encuentra coloboma de párpado superior, microoftalmos, dermoides o hiperdermoides, epibulares, en columna vertebral, hemivértebras, fusiones vertebrales, espina bífida, escoliosis, costillas hipoplásticas y en ocasiones fusionadas. Existen malformaciones a otro nivel como las renales. El síndrome de Gold-Scorling o hipoplasia dérmica focal, las anormalidades oculares que presentan el 40% de los casos de los pacientes son coloboma de iris, coroides, retina y nervio óptico, microoftalmia o una oftalmia unilateral, estrabismo, nistagmus, ectopia lentis, obstrucción de conductos lagrimales, aniridia, atrofia óptica y papilomas conjuntivales. Herencia dominante ligada al cromosoma X con aumento de la letalidad en el varón. El locus del gen aparece en localizarse en el cromosoma X, brazo corto, banda 22, subbanda 31. El síndrome de Hallermann-Streiff o dicefalia oculomandibulofacial. Ese síndrome se caracteriza por presentar talla baja proporcionada, con desproporción cráneo-cara, que es la dicefalia, hipotricosis acentuada, nariz del pico del oro, diversas anomalías dentarias, micrognatia y paladar alto y estrecho. Síndrome de Marfan, las características clínicas que presentan los pacientes con valvulopatía cardíaca, aneurisma de la aorta, alteraciones esqueléticas como escoliosis, aracnodactilia, etc. Y las oftalmológicas, que son las que nos importan, es el nistagmus, exotropia, escleróticas azules, megalocornia, queratocono, esferofaquia, ectopia lentis en el 80% de los casos, por lo general bilateral y hacia arriba, lado temporal, iridonesia, licuefacción vítrea y miopatía alta. El síndrome de Marinesco-Sjögren, ese síndrome se caracteriza por un retraso psicomotor, ataxia cerebelosa y catarata congénita. Algunos pacientes presentan también pectus carinatum, cifoescoliosis y hipogonadismo. Algunos autores consideran que se trata de una enfermedad del nacimiento lisosomal y la herencia es autosómica dominante. El síndrome de Marshall, las características oftalmológicas son miopía alta, desprendimiento de retina, en ocasiones catarata y la herencia es autosómica dominante. La microoftalmia de Lenz es una entidad que se encuentra en malformaciones esqueléticas urinarias, oftalmológicas y retraso psicomotor. Se observa frente alta, pabellones auriculares asimétricos y prominentes, paladar alto y estrecho y apiñamiento dentario y en ocasiones ausencia de incisivos laterales superiores. Presenta también alteraciones del pulgar, el cual es hipoplásico o con duplicación de falanges y sin dactilia.
entre los terceros y cuartos dedos. El síndrome oculodentodigital o displasia oculodento-ósea se trata de una displasia con alteraciones oculares, dentales y digitales. En los dientes puede existir hipoplasia del esmalte y microdontia. El síndrome de Rieger. Los pacientes con este síndrome presentan malformaciones del segmento anterior del ojo, microcórnea con opacidad, hipoplasia de iris, sinequias anteriores. El síndrome de Smith-Lemire o Pitts es un padecimiento que se caracteriza por un retraso del crecimiento intrauterino, prematurez, dificultades para la alimentación y problemas respiratorios. Las alteraciones oculares son tosis palpebral en el 60% de los casos, estrabismo y epicanto en 40% de los casos y cataratas en el 10%. La herencia es autosómica recesiva. El síndrome de Sticker o artrooftalmopatía se trata de una displasia esquelética espondiloepifisaria con alteraciones oftalmológicas. Las principales características que presentan los pacientes son hábitat marfanoide, escoliosis, aracnodactilia, artrosis, hipoplasia mediofacial, paladar hendido, incluso secuencia de Fierre-Robin. Pueden padecer hipoacusia tardía. Las alteraciones oftalmológicas son miopatía alta de 18 a 18 diopatrías con desprendimiento de retina. Después seguimos con el síndrome de Sturge-Weber. Se trata de una angiomatosis de la leptomeninges y facial con calcificaciones en la corteza cerebral que puede acompañarse de convulsiones y retraso mental. El problema suele ser unilateral y puede extenderse a la piel del cuello, tórax y extremidades, ¿verdad? La angiomatosis puede condicionar aumento de volumen de los maxilares, sencillas y provocar maloclusión dentaria. Las alteraciones oftalmológicas son oftalmos, glaucoma y hemaniopsia. El síndrome de Tay-Sachs o gangliosidosis GM2 tipo 1 mueren alrededor de los 3 años de edad por complicaciones de infecciones pulmonares. En el fondo del ojo se aprecia en 95% de los casos una mancha rojo cereza. Se trata de una mancha circular del color rojo con halo blanco que en el tiempo se vuelve más oscura y después se degenera. La herencia autosómica recesiva. El síndrome de Usher es un grupo de padecimientos en los cuales ocurren retinosis pigmentaria y sordera. Se clasifican en 3 tipos y sus características varían poco. El síndrome de Bohr-Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Las alteraciones oftalmológicas que ocurren son nódulos de Lesch en el iris, que son realmente tumores, ceguera por neuroma del nervio óptico y glaucoma secundario. En esos pacientes existe la tendencia a la malignización de los neurofibromas, del 3 al 15%. Después vamos a hablar sobre la patología genética de los anexos. Vamos a ver primeramente la acalasia adisonismo alacrimia. Como el nombre lo menciona, se presenta acalasia, adisonismo y alacrimia en el locus del gen AAA. Se encuentra en el cromosoma 12, brazo largo, subbanda 13. El síndrome de Ars-Scott o síndrome de faciodigital, alteraciones en los anexos, tosis palpebral en el 50% de los casos de los pacientes y telecanius. La herencia recesiva ligada al cromosoma X en el locus del cromosoma X, brazo largo, banda 11, subbanda 21. El síndrome braquio-otorrenal, las alteraciones principales son fístulas en áreas relacionadas con los primeros arcos branquiales y apéndices, sordera senso-neural, conductiva o mixta y alteraciones renales diversas. Criptoftalmos o síndrome de Fraser. Cripta significa oculto, por tanto criptoftalmos se refiere a los globos oculares ocultos cubiertos de piel, es decir, que no se formaron adecuadamente los párpados y existen cejas o solo hay esbozos de ella. Esa alteración puede ser unilateral o bilateral. Después vamos a hablar sobre las displasias ectodérmicas. Se trata de un grupo de padecimientos en los que están involucradas estructuras derivadas del ectodermo como son piel, pelo, cejas, pestañas y sistema nervioso. Principalmente vamos a hablar por el síndrome de Freeman-Shelton, que va a presentar tosis palpebral. Otra alteración oftalmológica que llega a existir es el estrabismo. La herencia no se conoce, probablemente es autosómica dominante, aunque en ciertas familias puede padecerse por recesiva. El síndrome de Marden-Weicker, los pacientes pueden padecer enfermedad renal quística, pico de viuda, tosis y anormalidades esqueléticas y en los anexos. Blefarofimosis, herencia es autosómica recesiva y el gen no se ha determinado. La herencia es dominante ligada al cromosoma X.
El síndrome de Reynolds, que es la disostosis acrofacial, se trata de una disostosis mandibulofacial con alteraciones radiales principalmente y sordera. En los anexos oculares los pacientes presentan ptosis palpebral, la herencia es autosómica dominante, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre el síndrome de Saetre-Chotsen, que es una craneosinostosis que por lo general ocasiona turribraquiencefalia. Los pacientes presentan asimetría facial, frente estrecha con cabello de implantación baja, fisuras palpebrales desviadas hacia abajo, ptosis palpebral, blefarofimosis y dactiostenosis. La herencia es autosómica dominante y el gen se localiza en el cromosoma X7, brazo largo, banda 21. El síndrome de Treacher-Collins es el párpado inferior presenta colobomas y no existen puntos lagrimales ni glándulas tarsales o de meibomio. Hay malformaciones auriculares, diversos grados de microtia y sordera, así como apéndices preauriculares. La nariz es grande, de puente muy alto y en ocasiones se presenta paladar hendido y microagnatia. La herencia es autosómica dominante, el gen localizado en el cromosoma 5, brazo largo, banda 32 y en la banda 33.1. Produce una proteína denominada TCOFL. Y por último vamos a hablar sobre malformaciones aisladas, la blefarofimosis, epicanius inversus y ptosis palpebral, como su nombre lo indica, se presentan blefarofimosis por lo general. Esas son las únicas malformaciones, aunque en pocas ocasiones acompañadas de otras alteraciones oculares o sistémicas como microcórnea, catarata, hipermetropía, estrabismo, nistagmus, cardiopatía congénita, criptorquidia y retraso psicomotor. Y pues esta malformación más frecuente es la ptosis palpebral, que puede ser congénita adquirida y en ambos casos puede ser de origen genético, ¿verdad? Y eso es todo de lo que es el tema de oftalmológico en genética. Espero les guste y sea un poco entendible. Y es todo por mi parte. Gracias.